Me llamo Elena Vargas. En la reunión familiar que supuestamente honraba el legado del abuelo Enrique. Mi cuñado se levantó y presentó mi proyecto palabra por palabra como si fuera suyo. Y yo lo dejé. Me quedé sentada, viéndolo pasar las diapositivas que él nunca había creado, sabiendo perfectamente lo que vendría después. Pero lo que más me dolió no fue el robo en sí, sino el silencio. Ese silencio que no viene con gritos ni acusaciones, sino que se acumula durante años de ser relegada, recortada de las fotos, borrada de las listas importantes. ¿Alguna vez has sentido que tu propia familia te convierte en una simple nota al pie? Porque ahí empezó mi historia. Era uno de esos días cálidos típicos de Andalucía, donde el aire seco te agrieta los labios pero la luz es tan suave que resulta imposible odiarla. Mis tacones resonaban en el camino de piedra que subía hasta la finca familiar en las afueras de Sevilla. Era la primera vez que nos reuníamos todos desde el funeral del abuelo Enrique la semana anterior. Técnicamente era solo una cena informal. Pero todos sabíamos la verdad, la verdadera cita era al día siguiente. La sesión estratégica del negocio familiar de logística. Esa noche era para posicionarse. La finca no había cambiado, techos de teja terracota, porche envolvente con sillas de mimbre medio hundidas que nadie usaba salvo para las fotos. Dentro, el aroma habitual a limpiador de limón y jamón ibérico recién cortado flotaba en el aire. Crucé el arco hacia la cocina y recibí medias sonrisas y saludos distraídos. No tardó mucho en que Beatriz, mi hermana, se deslizara hacia mí con la voz dulce como el Rioja ya en su copa. Bien. Ya estás aquí. Mamá envió la agenda. ¿La tienes? ¿Verdad? Asentí aunque aún no había abierto el correo. Esperé hasta quedarme sola en la habitación de invitados del piso de arriba. Maleta todavía cerrada. Portátil abierto sobre la esquina de la cama. El asunto decía, agenda actualizada de planificación familiar. Mi madre había escrito, nota, Diego presentará el esquema de logística en nombre del equipo. Diego. No yo. Diego ni siquiera era de la sangre. Era el marido de Beatriz. Leí el mensaje 3 veces, esperando un error de formato. No lo era. Mi nombre no aparecía en ninguna parte de la lista de ponentes. En la cena, la mesa se estiraba como una pasarela, larga e implacable. Beatriz y Diego ocupaban el centro, rodeados de nuestros padres y algunos parientes del consejo. Mi silla estaba al final, justo antes de la puerta batiente del baño, donde cada 10 minutos alguien pasaba rozándome con un perdón murmurado. Sonreí de todos modos, como si no lo hubiera notado. Diego estaba en su mejor momento, contando chistes con papá, alabando el catering como si él mismo hubiera elegido cada plato. Beatriz le limpiaba el cuello de la camisa una vez. Le susurraba algo que le hacía sonreír. Todo parecía ensayado. El liderazgo masculino fuerte es lo que mantiene viva la tradición, dijo el tío Carlos levantando su copa. Varias cabezas asintieron. Carraspé. He estado trabajando en una cadena de proveedores actualizada, empecé. ¿Habéis oído que Diego hizo 2 bajo par el fin de semana pasado? Interrumpió mamá. Debemos asegurarnos de que conecte con los proveedores en el breakout de mañana. Y así. Me silenciaron. La única vez que alguien se dirigió directamente a mí fue cuando alguien en el otro extremo necesitaba la sal. La pasé sin decir palabra. Esa noche, después de recoger mi plato y aguantar la charla justa para ser educada, subí. La habitación de invitados aún tenía la misma colcha floreada de cuando era adolescente. Un poco demasiado apretada. Me senté en el borde de la cama y abrí el portátil otra vez.
Pensé en los 4 meses que había pasado construyendo el nuevo modelo logístico, noches encorvadas sobre hojas de cálculo. Probando módulos de previsión con IA mientras la comida para llevar se enfriaba. Mis manos temblaron cuando envié la versión final la semana pasada porque me importaba. Porque quería que estuviera perfecto. Ahora era invisible. Cerré el portátil sin guardar nada nuevo. Bajé otra vez. La risa seguía. Ligera y practicada. Diego seguía dando audiencia cuando pasé por el comedor camino del agua. Me detuve. Tenía el brazo sobre el respaldo de la silla de Beatriz. La voz baja pero clara. La logística no es complicada si sabes dónde buscar los huecos. Se trata de causar la impresión correcta. Entonces ocurrió. Miró hacia el pasillo. Hacia mí. Solo un instante. Y volvió a Beatriz y asintió. Algo dentro de mí cambió. No podía nombrarlo todavía. Pero algo estaba pasando a mis espaldas. Y esa cena no era casualidad. No dormí. No realmente. El ventilador del techo giraba lento, proyectando sombras sobre el mismo papel pintado floreado que estaba allí desde que tenía 16. Cada tanto el viento rozaba las paredes encaladas como un susurro que no lograba descifrar. Y debajo de todo, el correo de Beatriz seguía resonando en mi cabeza. No solo las palabras «Diego presentará el esquema», sino la naturalidad. La suposición de que yo no cuestionaría mi propio borrado. Me quedé inmóvil. Ojos abiertos en la oscuridad. Trazando las grietas del techo que contaba de niña. Una vocecita dentro de mí. Firme y perturbadora. Habló por fin. Revisa la impresora. Me levanté descalza. Caminé por el pasillo con cuidado de no despertar a nadie. Las tablas del suelo seguían crujiendo fuera del armario de la ropa blanca. Nada había cambiado en esa casa. Ni los patrones. Ni la jerarquía. Beatriz había convertido el viejo despacho en su espacio de planificación años atrás. Era una habitación ordenada. Bandejas de cuero. Diplomas enmarcados que no coincidían del todo con sus títulos y esa impresora nueva y brillante que odiaba incluso cuando funcionaba. Abrí la bandeja inferior primero. Las 15 copias de mi propuesta estaban apiladas intactas. Abrí la primera. En blanco. Completamente en blanco. Salvo el encabezado que aún llevaba mi nombre, borrador de optimización logística Elena Vargas. Mi estómago cayó como una piedra. No eran errores de impresión. Habían sido sustituidas a propósito. Respiré. Encendí la pantalla de la impresora y abrí el registro de actividad. Yo había guardado el archivo 2 días antes desde otro ordenador. El registro mostraba que había sido accedido ayer por la mañana desde el portátil de Beatriz. No sentí rabia. No entonces. Sentí una claridad fría. La que llega justo antes de que algo se rompa. Volví a la cama. Pero ahora no estaba quieta. Estaba despierta de otra forma. Le escribí a mi prima Clara. La que solía estar de mi lado. Ayudaste a Beatriz a imprimir algo para la reunión. Sabía la respuesta antes de que contestara. Pero quería darle el beneficio de la duda. Su respuesta llegó 10 minutos después, sí. Solo ayudé a organizar unos archivos. Nada importante. No te preocupes. Esa frase. No te preocupes. Como una palmadita en la cabeza de alguien que sostiene un cuchillo a la espalda. Puse el teléfono boca abajo. Mis manos no temblaban. Pero estaban calientes. Ya sabía lo que estaba pasando. Era coordinado. Silencioso. Calculado y lo suficientemente plausible para que todos fingieran no verlo. Abrí el portátil otra vez.
Más despierta que en días. No iba a suplicar que me pusieran de nuevo en la agenda. No iba a explicarme ante una sala llena de gente que solo me escuchaba cuando se les acababan las cosas que decir. Mientras organizaba los archivos, apareció una notificación de LinkedIn. Un mensaje de un nombre que no veía desde Madrid. Oye. ¿Diego es tu cuñado? Creo que trabajó cerca de nosotros. Presentó un proyecto de logística el año pasado. Sonaba brillante. Pero resultó que la mayor parte no era suyo. Todo explotó. Se fue antes de que lo reprendieran formalmente. No contesté. No necesitaba hacerlo. El patrón ahora era un círculo completo. No era la primera vez que Diego robaba. Solo era la primera vez que creía que la creadora original no iba a luchar. Creé una nueva carpeta en el escritorio. La llamé versión real final. La cifré. Configuré protocolos de copia de seguridad. La subí a una nube bajo una cuenta seudónima que creé en la universidad. Una que nadie conocía. Luego construí una versión duplicada. Superficialmente similar pero hueca por dentro. Las diapositivas parecían impresionantes, gráficos. Modelos codificados por colores. Números de relleno. Pero ninguno de los códigos subyacentes funcionaba. Ningún enlace llevaba a datos reales. Coloqué esa versión en la carpeta compartida que Beatriz había añadido por error. Me aseguré de que el nombre del archivo fuera educado. Formal. Atractivo, estrategia empresarial familiar. Logística V2. Final. Luego me miré en el reflejo de la ventana. Parecía cansada pero no derrotada. Déjenlo presentar, susurré. Mi boca se curvó. No en una sonrisa, sino en algo más preciso. El tipo de expresión que pones no cuando ganas, sino cuando terminas de esperar que te vean. A la mañana siguiente bajé temprano. La casa aún estaba en silencio. Salvo el sonido ocasional de alguien moviendo sillas en el comedor o el zumbido de la máquina de espresso calentándose. No me molesté en charlar. Solo me serví un café y me apoyé en la isla de la cocina con vista completa al salón. Diego estaba allí ensayando. Se paró frente al televisor con el portátil abierto, pasando las diapositivas que no había creado. Su voz era pulida. Firme. Ensayada. La fase de implementación comenzará en el segundo trimestre. Alineando equipos multifuncionales mediante la integración proactiva de clasificación automatizada. Hizo una pausa. Asintió. Pasó. Este gráfico muestra nuestra capacidad predictiva bajo variabilidad de carga. Notad la caída en la semana 6. Prueba de estrés intencionada. Lo vi ajustarse la corbata, practicando gestos como si estuviera audicionando para una charla TED. Los demás pasaban sin preocuparse. Nadie cuestionaba por qué él tenía el escenario. Nadie notaba lo absurdo. Tomé un sorbo lento de café, dejando que el calor se asentara detrás de mis dientes. Y seguí mirando. No con pánico ni rabia, sino con cálculo. Cada movimiento. Cada palabra. Cada mirada falsa a datos falsos. Lo estaba documentando todo con los ojos. Hasta la forma en que inclinaba ligeramente la barbilla. Como si el foco nunca lo hubiera abandonado. Y recordé. Fue la primavera pasada. La noche antes de la gala empresarial de la Cámara de Comercio local. Me habían pedido hablar. Mi nombre estaba impreso en el programa. Mi biografía online. Había ensayado mis palabras 3 veces frente al espejo. Me lo había ganado. Esa tarde. Justo cuando salía por la puerta. Mamá me detuvo.
Llevaba perlas y esa calma forzada que ponía antes de decir algo dañino. Deja que Diego lo haga, dijo suavemente. No quieres parecer demasiado agresiva. A la gente no le gusta eso en las mujeres. Me quedé congelada en el pasillo. Su mano presionando suavemente mi codo como si fuera solo una sugerencia. No una orden. Diego es mejor exponiendo, añadió. Tú has hecho el trabajo. Déjalo presentar. Y así. Sonreí y me aparté. Diego fue en mi lugar. Dio mi discurso. Recibió ovación de pie. En ese momento me dije que no importaba. El mensaje seguía llegando. Pero sí importaba. Importaba más de lo que quería admitir. Porque ese fue el primer momento en que empecé a volverme invisible a plena vista. Más tarde esa misma mañana. Mientras poníamos la mesa para el almuerzo. Ayudé a Lucía. La hija de 7 años de Beatriz y Diego. Con los cubiertos. Era dulce. Lista y demasiado pequeña para filtrar nada. Mientras colocábamos los tenedores. Levantó la vista y dijo. Mamá dice que eres una soñadora. Pero no alguien que termina las cosas. El plato que sostenía resbaló un poco en mi mano. Lo atrapé antes de que cayera. Pero mis dedos se tensaron en el borde. ¿Eso dijo? Pregunté. Manteniendo la voz ligera. Lucía se encogió de hombros. Dijo que siempre tienes muchas ideas. Pero que el tío Diego sabe convertirlas en cosas reales. Sonreí. Asentí. Seguí colocando los tenedores. Internamente. Algo se endureció. No por malicia hacia Lucía. Que solo repetía lo que oía. Sino porque confirmaba todo lo que ya sospechaba. No solo habían robado mi trabajo. Habían reescrito completamente mi papel. Para ellos. Yo era un boceto inicial. Un esquema tosco. Algo que reemplazar con algo más pulido y brillante. Esa misma noche. En mi habitación. Me senté otra vez en el borde de la cama. Abrí la lista de cada modelo. Sistema y estrategia que había construido en los últimos 2 años. 63 archivos. Cientos de horas. Ninguno tenía mi nombre en las diapositivas que ensayaban. Así me borraron. No discutiendo lo que había hecho. Sino asegurándose de que nadie lo viera en primer lugar. Ya no estaba enfadada. Estaba harta de sorprenderme. Abrí mi tablet y revisé la carpeta compartida que Diego había accedido la noche anterior. La propuesta falsa. Slides huecos. Sin fórmulas. Visuales vacíos. Seguía siendo el único archivo allí. Con la única línea en negrita, buena suerte. Luego miré la carpeta real. Cifrada. Con marca de tiempo. Duplicada en 3 nubes y un disco externo. Esto ya no era sobre recuperar aprobación. Era sobre quitar la máscara y asegurarme de que quienes sonreían mientras me cortaban fueran vistos tal como eran. Cuando cerré la tablet. La voz de Lucía resonó otra vez en mi cabeza. No alguien que termina las cosas. Sin malicia. Sin sarcasmo. Solo confirmación de la única persona en esa casa que aún no había aprendido a mentir con educación. Susurré para mí. Todos creen que soy solo decoración. Y por eso el plan tenía que seguir adelante. El pasillo que llevaba a la cocina estaba lleno de fotos familiares. Vacaciones. Celebraciones. Hitos que Beatriz llamaba línea de tiempo visual del legado. La mayoría de los marcos estaban perfectamente nivelados. El tipo de simetría que gritaba curado. Salvo uno. Siempre había estado torcido.
Solía arreglarlo cuando vivía allí. Cada vez que pasaba, lo enderezaba. Pero a la mañana siguiente volvía a estar torcido. Al final dejé de intentarlo. Era de hacía 5 años en un evento de aniversario de la empresa. Toda la familia estaba, mamá, papá, Beatriz, Diego y yo. Pero en el encuadre, mi cara estaba medio cortada. Un borde recortado de sonrisa. Un hombro visible. Pero mis ojos desaparecidos. Nadie lo mencionaba nunca. Nadie ofreció reencuadrarla o cambiarla. No era sobre el marco. Era sobre quién importaba lo suficiente para estar centrado. Miré esa foto un largo momento antes de seguir por el pasillo. La cocina estaba tranquila. Todos aún arriba o dispersos preparándose para la reunión. Me preparé un té y fui al armario de almacenamiento junto a la lavandería. Allí guardaban material de oficina viejo. Trofeos polvorientos y decoración estacional olvidada. Enterrado detrás de folletos promocionales caducados. Encontré el cuaderno de bocetos. Lo reconocí al instante, las esquinas gastadas. El lomo manchado de pintura. Mi nombre aún faintly visible en la cubierta con rotulador plateado desvaído. Pasé las páginas hasta encontrarlo. El logo. Había sido un proyecto nocturno cuando tenía 17. La idea original para la rama de logística, engranajes entrelazados formando la silueta de un árbol genealógico. Al abuelo le encantó. Dijo, esto se siente como nosotros. No solo lo que hacemos, sino quiénes somos. Estuvo en las camisetas del personal unos 6 meses antes de que Beatriz y Diego decidieran rebrandear. Dijeron que era demasiado sentimental. Dijeron que líneas limpias y minimalismo nos posicionarían mejor en el mercado. El nuevo logo, flechas superpuestas en escala de grises. Frío. Vacío. Sin alma. Cerré el cuaderno y entré al garaje. Allí habían preparado el banner para la presentación del día siguiente. Estaba apoyado contra una pila de sillas. Recién impreso y brillante. Y allí estaba. El nuevo logo. Excepto que no era nuevo. Era mío. Habían tomado la silueta original. Quitado los bordes suaves. Añadido un eslogan. Reempaquetado. Sanitizado. Sin crédito. Sin mención. Solo una cosa más absorbida silenciosamente en la narrativa de Diego y Beatriz. No dije nada. No grité ni rompí el banner. Solo lo miré. Luego. Lentamente. Metí el cuaderno en mi bolso y subí. Al pasar. Vi otra vez la foto torcida. Esta vez no extendí la mano para arreglarla. No me habían olvidado. Me habían enmarcado fuera. Me golpeó con una claridad extraña. No me veían como el eslabón débil. Me veían como inconveniente. Inconveniente para la narrativa que querían. Esa en la que Diego era el visionario. Beatriz la organizadora y yo la hermanita útil que le gustaba dibujar. De vuelta en mi habitación. Saqué el portátil y abrí el archivo del proyecto. Empecé a construir la estrategia real. Sacando datos en vivo. Apretando cada diapositiva. No para ellos. Para mí. Renombré la carpeta. La subí a un servidor privado. Añadí marca de tiempo. Luego redacté un correo a mi antigua compañera de universidad. Ahora abogada de negocios en Sevilla. El correo era simple: si esto se pone feo, por favor guarda esta versión como la original mía. Metadatos completos incluidos. Lo programé para enviarse en 24 horas. Por si acaso. Mientras el sol se hundía detrás de las colinas.
proyectando rayas naranjas a través de las persianas. Susurré por lo bajo. Me enmarcasteis fuera de la foto. Veamos cómo lucís sin mí en el encuadre en absoluto. Mañana sería la sesión estratégica. Y yo ya no arreglaría marcos. La llamada llegó justo después del desayuno. Estaba enjuagando mi taza de café cuando el nombre iluminó mi teléfono. Fernando Ruiz. Un proveedor de toda la vida. Alguien que había trabajado con el abuelo desde los primeros días de la rama logística. Era de los que enviaban tarjetas de Navidad con notas escritas a mano y recordaba tu cumpleaños aunque solo os vierais en las revisiones trimestrales. Elena, saludó. Su voz siempre un rumor cálido. Solo comprobando antes del gran evento. Noté algo extraño en el programa. Tu nombre no está en la lista de ponentes. Eso no puede estar bien. ¿Verdad? El aire a mi alrededor se adelgazó. Presioné la taza contra el fregadero un poco demasiado fuerte. Estoy segura de que fue solo un descuido, dije demasiado rápido. Probablemente una versión borrador. Ya sabes cómo van estas cosas. Hubo una pausa al otro lado. Claro, dijo suavemente. Solo no quería que te pillaran desprevenida. Tú has hecho todo el trabajo pesado en esto. Le agradecí. Colgué y me quedé congelada un momento. El sonido del grifo corriendo hasta el silencio. No tardé mucho en confirmar lo que ya sabía. En la encimera de la cocina había una pila de agendas impresas para el día. Pasé a la segunda página donde estaba la lista de ponentes. Presentadores clave, Diego Morales. Beatriz Vargas. Mi nombre no estaba. Ni bajo contribuyentes. Ni bajo líderes de investigación. En ninguna parte. Todo el proyecto había sido despojado de mi presencia de una forma tan deliberada. Tan sanitizada. Que parecía quirúrgica. No solo estaba excluida. Había sido borrada. Mi pulso martilleaba en mis oídos. No de rabia. No de pánico. Solo ese tambor frío y constante que llega cuando llega la verdad sin espacio para la negación. Unas horas después nos reunimos para el almuerzo previo a la reunión en el jardín. Carpas blancas. Buffet catering. Jazz educado saliendo de altavoces en postes. Se suponía que era casual. Celebratorio. Un calentamiento antes de lo serio. Hacia el final. Beatriz se levantó para entregar certificados de agradecimiento por contribuciones extraordinarias. Sostenía un portapapeles y sonreía como quien organiza una subasta benéfica. Se leyeron nombres. Aplausos siguieron. Incluso Miguel. Un primo segundo que solo había ayudado a compilar formularios de feedback. Fue llamado y palmado en la espalda. Me quedé sentada. Sonreí. Aplaudí como un fantasma viendo su propio funeral. Cuando terminó y la gente empezó a dispersarse para el postre o estirar las piernas. Me acerqué a Beatriz. Con calma. En voz baja. Creo que mi nombre pudo haberse perdido en los reconocimientos. Parpadeó demasiado rápido. Ah. Sí. Qué extraño. Había tantos nombres. Lo comprobaré. Seguro que fue solo un desliz. Pero no me miró a los ojos. Su mirada saltó por encima de mi hombro donde Diego hablaba con papá. Lo estaba mirando buscando instrucción o seguridad. Eso fue todo lo que necesité ver. No levanté la voz. No monté escena. Estoy documentando todo ahora, dije en voz baja. Solo para que lo sepas. Se tensó. La sonrisa resbalando un momento. Diego miró hacia nosotras y dio una leve sonrisa burlona. Levantando su copa en mi dirección. Como si yo acabara de confirmar lo que él ya creía, que no haría nada real.
Aún pensaba que quería volver. No se daba cuenta de que ya había ido más allá de eso. Esa noche abrí el portátil y creé un nuevo documento. No una propuesta de estrategia. No un pitch borrador. Era una lista. Nombres. Fechas. Versiones de archivos. Marcas de tiempo. Cada interacción. Cada diapositiva. Cada migaja digital. Desde la investigación original hasta la versión que Diego ahora ensayaba como si hubiera salido de su propia mente. Abrí la app de notas de voz. Pulsé grabar. Me borraron del programa, dije con voz uniforme. Pero estoy escribiendo uno diferente. Y recordarán esta lista aunque no la imprimieran. Cuando entré en la sala de reuniones. El aroma a madera pulida y té Earl Grey demasiado fuerte ya se había asentado en las esquinas. La mesa era larga. Ovalada. Diseñada para inspirar colaboración. Pero siempre me hacía sentir observada desde todos los ángulos. Eran las 8:55. Me senté al final. Sin placa con nombre. Sin carpeta delante. Diego paseaba cerca del proyector. Portátil en mano. Beatriz ajustaba su blazer mientras pasaba las páginas de una agenda impresa. Su bolígrafo rojo haciendo circulitos que yo nunca sería invitada a cuestionar. No me saludaron. Nadie necesitaba hacerlo. A las 9 en punto papá carraspeó y asintió hacia Diego. Empecemos. Diego dio un paso adelante. Exudando esa confianza a medida que llevaba como colonia. Gracias a todos, empezó. Enchufando el portátil al cable del proyector. Os guiaré por la transformación logística propuesta. Esto es fruto de meses de trabajo de integración. Clic. La pantalla permaneció en negro. Clic. Nada. ¿Vaciló? Un segundo. Solo un fallo técnico. Beatriz se inclinó. Le susurró algo que no oí. Clicó otra vez. Esta vez apareció algo. Pero no lo que nadie esperaba. Un solo documento. Una sola línea, buena suerte. No había diapositivas. Ni gráficos. Ni modelos predictivos ni cronogramas. Solo esa línea en fuente de 72 puntos. Centrada en la pantalla como un veredicto. El silencio se extendió como tinta. Varias cabezas se giraron. Un tío carraspeó incómodo. Yo no me moví. Solo tomé un sorbo de café. Viendo cómo la cara de Diego palidecía mientras intentaba salvar el momento. Parece que quizás el archivo no se sincronizó bien, murmuró. Su voz falló. Probemos otra vez. Nada cambió. Alguien del lado financiero preguntó. ¿Tienes respaldo? Lo comprobaré, dijo. Pero todos sabíamos que no encontraría ninguno. Diego levantó la vista y por el brevísimo momento sus ojos se encontraron con los míos. No parpadeé. No sonreí con suficiencia. Solo incliné ligeramente la cabeza y mantuve la mirada el tiempo suficiente para que supiera exactamente qué era esto. Sin confrontación. Sin escena. Solo silencio que quemaba más caliente que cualquier cosa que hubiera podido decir en voz alta. Metí lentamente la mano en mi bolso y saqué una carpeta negra fina. La que había llevado en silencio durante semanas. Sabiendo que este día llegaría. Traje algo, dije. Voz calmada. Apenas por encima del tono conversacional. Diego se tensó. La sonrisa de Beatriz flaqueó. Abrí la carpeta y extendí el contenido sobre la mesa. Primero. El boceto original en servilleta. Fechado. Firmado por mí y por el abuelo Enrique. El que dibujamos una noche en el garaje cuando yo tenía 17.
El que inspiró todo el cambio operativo que ahora reclamaban como suyo. Luego. Una cadena de correos impresa con adjuntos. Archivos con marcas de tiempo. Revisiones. Mis comentarios. Sus acuses de recibo. El nombre de Diego aparecía solo una vez en una respuesta automática. La sala cambió. Hombros se enderezaron. Teléfonos se guardaron discretamente. Un primo que no me miraba desde hacía años asintió lentamente. No necesitaba decir más. El papel hablaba. El silencio llenaba el resto. Un destello de la voz del abuelo resonó en mi memoria. Claro como una campanada. Un negocio sin alma es solo un edificio con luces. Habían intentado reemplazar el alma con pulido. Pero el alma tiene huellas dactilares. Y las mías estaban por todas partes en esto. Solté el último destello de duda. Mis manos no temblaron. Mi voz no vaciló. Alguien preguntó en voz baja. ¿Quieres presentarlo tú en su lugar? Cerré la carpeta y miré alrededor de la sala a las caras con las que había crecido. Caras que me habían pasado por alto y caras que por fin parecían verme. Ya lo he hecho, dije. Y eso fue el final de eso. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de propósito. Abrí la carpeta sellada. Dentro. Una enmienda notarial. Una transferencia legal de control creativo y operativo de la rama logística firmada 6 meses antes de que el abuelo falleciera. Sin espacio para interpretación. Mi nombre en negrita. Fuente limpia. Las cláusulas herméticas. Pasaba por encima de mi padre. Pasaba por encima de toda la estructura directiva actual. No pedía consenso. Declaraba linaje. En el margen de la última página. Una nota manuscrita: las familias no tienen que estar de acuerdo. Pero deben recordar. Esa misma tarde me reuní con el asesor corporativo que supervisaba las transiciones del patrimonio. Un hombre alto con corbata cara y una sonrisa que solo se dobla bajo la claridad. Le entregué ambas carpetas. Una con la transferencia notarial. Otra con la impresión del vídeo de disculpa de Diego y sus analíticas en redes sociales. Quiero esto en acta, dije. Hojeó los papeles. Asintiendo lentamente. Entendido. ¿Quieres emitir una declaración pública? No. Solo dime cuál de estas versiones envejecerá mejor. Esa misma noche alquilé un pequeño espacio en el centro de Sevilla. No era glamuroso. Solo una unidad de ladrillo con suelos de hormigón y buenos huesos. Llamé a unos cuantos consultores. Gente en la que confiaba. Gente que no había vendido su integridad por conveniencia. Trazamos el plan de lanzamiento. No se trataba de un rebranding. Se trataba de restaurar la intención original. Mi primer correo al equipo empezó simplemente: este negocio lo construyeron manos que nunca visteis. Y lo decía en serio. Antes de cerrar el portátil esa noche, copié el archivo de audio del mensaje del abuelo en un disco duro cifrado. Luego lo respaldé en almacenamiento en la nube. No necesitaba publicarlo. No necesitaba compartirlo en una sala de juntas o adjuntarlo a un comunicado de prensa. Solo necesitaba asegurarme de que no desapareciera. Su última frase se quedó conmigo mucho después de apagar todo: y si olvidan tu nombre. Asegúrate de que el sistema que construiste no lo haga. El banco de atrás no se había sentado en años. Madera envejecida. Reposabrazos astillado. Hiedra crecida rodeando sus patas como intentando reclamarlo. Y sin embargo me sostuvo tan firme como siempre. La casa detrás de mí estaba más silenciosa que nunca. No solo en sonido, sino en presencia. Las conversaciones que antes resonaban por los pasillos se habían convertido en murmullos cortos.
Frases a medias. No era culpa. Era incomodidad. Esa conciencia aguda de haber sido cómplices y ahora no saber cómo comportarse cuando la historia se escapó de sus manos. Ya no necesitaba ruido. Solo necesitaba que la verdad permaneciera. Y lo hacía. Beatriz apareció a mi lado como si hubiera estado esperando el valor para acercarse. 2 tazas en la mano. Ambas humeantes. «Café», dijo. Asentí. Tomé la taza. La cerámica estaba caliente. Su expresión no lo estaba. No se disculpó. No intentó explicar. En cambio, se sentó a mi lado y dijo: «Te subestimé. No me inmuté. Asumiste que preferiría ser querida antes que recordada». Dejó que eso se asentara. Nos quedamos allí bebiendo lentamente. Una brisa empujó a través de los setos, haciendo crujir hojas secas. Debería haber sido tenso. Pero no lo fue. Ese silencio antes dolía. Ahora solo se sentía ganado. «No sabía lo de la carta», dijo finalmente. «No quería saberlo», respondí. La conveniencia no hace preguntas. No discutió por una vez. Beatriz solo se sentó con la verdad en lugar de intentar girarla. Al final de ese día, la noticia se filtró por la familia. Diego se había ido. Sin llamadas. Sin correos. Simplemente desaparecido. Alguien mencionó que buscaba trabajo fuera de Andalucía. Otro dijo que tenía contactos en Madrid. No me importó. No estaba aliviada. No estaba amargada. Estaba indiferente. Y eso me sorprendió más que nada. Escuché a un tío decir que tenía potencial, pero y luego se calló como si no pudiera terminar la frase sin acusarse a sí mismo. Cuando el asesor corporativo llamó, no sonaba arrepentido. Solo eficiente, como alguien limpiando papeleo que debería haberse archivado meses atrás. «El consejo ha sido informado», dijo. «Dirigirás oficialmente el lanzamiento logístico. Nos gustaría que presentes la semana que viene». No sentí una oleada de triunfo. No levanté el puño ni celebré. Solo dije: «De acuerdo». Porque esta vez no se trataba de demostrar nada. Se trataba de hacerlo como debería haberse hecho desde el principio. Esa noche me paré en mi habitación de infancia y abrí los cajones que no había tocado en una década. Cuadernos de bocetos viejos. Carpetas con ideas a medio soñar. Notas garabateadas en márgenes que una vez pensé que nadie leería. Al fondo de un cajón. Debajo de una pila de boletines y folletos. Encontré una carta que me había escrito a mí misma cuando tenía 19. No estaba sellada. Solo doblada pulcramente. El papel amarilleando en los bordes. Querida yo. No dejes que te reduzcan. No te conviertas en un espejo de su conveniencia. Construye. Mantente curiosa. No desaparecerás. La leí en voz alta en la habitación vacía. No desaparecerás. Y no lo había hecho. Metí la carta en mi bolso del portátil. No porque necesitara un recordatorio, sino porque se merecía salir de esa casa conmigo. A la mañana siguiente caminé de nuevo hasta el banco. Pasé los dedos por la madera. Crujió bajo mi toque. Gastada. ¿Segura? Pero intacta. Igual que yo. Igual que el legado que estaba a punto de llevar adelante. El aire matutino en Sevilla era seco y firme. Como si ya no tuviera nada que demostrar. Llegué antes que nadie. Justo cuando el sol rompía sobre el horizonte. Rozando oro contra las ventanas del nuevo centro logístico. No había cámaras esperando.
Ni cintas cruzando la entrada. Solo una acera limpia y viento tranquilo. Así era exactamente como lo quería. Caminé hacia el edificio lentamente, absorbiéndolo. La fachada era elegante. Vidrio y acero mezclados con madera recuperada del viejo almacén del abuelo. La firma de diseño había seguido mis planos al pie de la letra. Simple, fuerte, moderna con raíces. Mis ojos encontraron las letras sobre las puertas dobles de vidrio. No una placa. No un banner. Grabadas. Permanentes, Iniciativa Herrera Vargas en honor a Enrique y a su nieta. Y debajo en negrita, Elena Vargas. Sin iniciales. Sin abreviaturas. Sin nombre de nadie más. Me quedé allí un momento, dejando que se asentara. El sol golpeó el metal justo como debía. Las palabras brillaron. Dentro. El mural envolvía la pared de bienvenida. Un mapa estilizado de nuestras rutas de suministro curvándose a través de líneas pintadas a mano que reflejaban los engranajes de mi primer boceto adolescente. El equipo los había mantenido suaves, pero intencionados. Mis marcas originales preservadas bajo capas de nuevo pulido. Los invitados empezaron a llegar alrededor de las 9, colegas. Clientes. Algunos miembros del consejo. Proveedores con los que había trabajado años que no habían sabido cuánto del sistema había construido yo hasta que todo se desenredó. Me estrecharon la mano. Algunos dieron sonrisas tensas. Otros asentimientos que pesaban más que las palabras. Diego no apareció. No es que lo esperara. Beatriz envió flores. Lirios blancos en un jarrón alto. ¿Sin tarjeta? Solo una etiqueta genérica que decía felicidades por el lanzamiento. Las hice colocar junto al mostrador de recepción. Quedaban bien allí. Neutras y discretas como ella. Mi madre vino brevemente. Se quedó cerca del fondo del grupo. Manos entrelazadas delante como si asistiera a un velatorio. No habló. Yo no caminé hacia ella. Dejamos que el espacio entre nosotras dijera lo que ninguna podía. Cuando llegó el momento de hablar. No saqué una nota. No carraspeé para llamar la atención. Simplemente subí al pequeño podio junto a la entrada y dejé que la sala se quedara en silencio. Este lugar no se construyó en un año, dije. No lo construyó una sola persona. Nació de noches tardías. Horas ignoradas y personas que hicieron el trabajo mucho antes de que les dieran las gracias. Si alguna vez lo hicieron. Hice una pausa. El silencio se sintió suave esta vez. Espero que ahora veamos mejor. Espero que construyamos así de ahora en adelante. Siguió el aplauso. No fuerte. No teatral. Pero firme. ¿Sincero? Después de que los invitados se mezclaran, hicieran sus visitas y se dispersaran hacia sus respectivos martes, me quedé atrás. Recorrí los pasillos sola. Toqué cada esquina con la mirada, tomando notas mentales de dónde colgar arte. ¿Qué zonas necesitaban luz más suave? En la sala de conferencias principal. Pasé los dedos por la placa de la puerta, Elena Vargas. ¿Directora? Era mía. No asignada. No prestada. No decorativa. Me paré en el centro de la sala. Cerré los ojos y respiré profundamente. Esto no era venganza. Era restauración. Al salir a cerrar la puerta por la noche, el sol ya bajaba. Sus últimos rayos iluminaron el cartel otra vez. Mi nombre brilló. Grabado. No impreso. No removible. ¿Robasteis la presentación?, susurré.
Y luego sonreí. Pero yo construí el edificio. En la vida, las voces más fuertes no siempre son las más verdaderas. Y a veces el silencio. Nuestra propia persistencia tranquila. Es lo que moldea el legado. Antes pensaba que hablar alto significaba gritar más fuerte. Luchar más duro. Pero he aprendido que la verdadera fuerza puede parecerse a alejarse de la mesa que construiste. Solo para construir una mejor con tu nombre. Lo que intentaron quitarme no era solo crédito. Era pertenencia. Y lo que reclamé no era solo un título. Era mi lugar en una historia que creyeron poder reescribir. Pero aquí está la verdad. Nadie puede borrar lo que has construido con tus propias manos. Especialmente cuando tu nombre está tallado en los cimientos. Si alguna vez te han pasado por alto, dudado o hecho sentir invisible en tu propia familia, tu trabajo o tu comunidad, te veo. Y más importante, te creo.